Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes, a este foro titulado Intersecciones del Patrimonio. Es un foro que se realiza en la Facultad de Filosofía y Letras dentro del Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales y en el marco de las actividades del PAPIME PE 401722, que se titula Transversalización y fortalecimiento de las áreas de preespecialización de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. Para este evento vamos a tener la participación de 4 colegas destacados, Juan Manuel Argüelles San Millán, Emma Cecilia Barraza Gómez, Daniela Martínez Mariscal y Susana Colín Moya. Les voy a ceder la palabra para que nos presenten unas reflexiones respecto a tu trabajo y después podamos hacer un intercambio. El orden de presentación pues sería, primero vamos a comenzar con la profesora Cecilia, después Daniela, Susana y Juan, finalmente, ¿no? Entonces, Cecilia, te cedo la palabra, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este foro. Bueno, pues cuando plantearon la idea de la mesa, que es intersecciones sobre patrimonio, en realidad, digamos, a mí lo que me vino a la mente justo pues es hablar, digamos, discutir, poder poner digamos, en perspectiva los diferentes enfoques que estamos trabajando desde cada una de nuestras trincheras. Y me parecía, digamos, como interesante hacer a lo mejor unas reflexiones que sirvieran un poquito como para, digamos, hacer una especie de saque, ¿no? Y que todos pudiéramos ir justo construyendo un poquito como el tema de lo patrimonial. El tema de lo patrimonial, bueno, pues desde donde yo lo miro, digamos, desde la perspectiva que yo lo trabajo, tiene que ver justo desde la dimensión más social, ¿no? Sin embargo, pues todo el mundo sabe que lo patrimonial viene desde una perspectiva muy material, ¿no? En realidad, digamos, las primeras legislaciones y las primeras observaciones que se han hecho sobre el tema de lo patrimonial en nuestro país, por lo pronto, por lo menos, viene justamente desde una legislación de monumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues en primera instancia decir que la perspectiva que yo tengo en relación al trabajo de lo patrimonial proviene de las ciencias sociales principalmente, y es muy productivo pensarlo desde esa perspectiva, digamos, me parece, porque justo va empezando, digamos, a desmontar un poco esta idea tan monolítica de lo que es el patrimonio. Ha sido muy interesante también ponerlo desde esta dimensión más de tipo social, de la construcción, en el contexto de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, donde soy profesora, porque efectivamente yo hablo con los alumnos y les he dicho siempre pues que es donde nosotros estamos, digamos, posicionados, es decir, no somos arquitectos, no somos restauradores, ¿qué le vamos a hacer al patrimonio? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Pues desde las dimensiones inmateriales, se podría decir, que tiene que ver con el análisis, con la investigación, con la socialización, con la difusión, con la interpretación, en fin, ¿no? Hay un campo vasto, 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 sin embargo, no está, digamos, como tan puesto en un primer momento como lo que se tendría que hacer con lo patrimonial por esta trayectoria, digamos, que ha sido tan fuerte a lo largo del tiempo, que es el patrimonio, lo trabajan los arqueólogos, los restauradores, los arquitectos, ¿no? Entonces, un poco quitarle ese peso de la materialidad y pensar que tiene una dimensión más social y obviamente articulada a un montón de disciplinas. Bueno, en realidad, pues dicho lo anterior, quisiera decir un poquito, nada más pasar una especie como de revisión acerca de los movimientos que yo creo que le han ido sucediendo al patrimonio y las cosas que a nosotros nos podría interesar desde la perspectiva de la licenciatura. Esto que yo estoy diciendo de manera como tan sencilla, que el patrimonio ahora desde la perspectiva social y es un proceso de construcción, pues en realidad han pasado un montón de años, ¿no? Han pasado un montón de personas que le han ido dando, digamos, como una visión, una perspectiva distinta en muchas disciplinas, incluso, digamos, implicadas en esta transformación de la perspectiva de lo patrimonial, pero también un Estado transformado, ¿no? Un Estado que ha tenido justo que ir un poco, hablaba yo con los alumnos, desideologizándose, digamos, articulado con el patrimonio, y esto ha permitido muchas cosas, y nosotros ahorita estamos un poco como en este campo abierto de posibilidades, es como lo que creo que podríamos verlo, ¿no?
hay una serie de reflexiones, por ejemplo, en relación a las dimensiones críticas del patrimonio que ahora han tenido mucha fuerza. Yo me sumo a estas dimensiones críticas, me gustan. Obviamente, como en estos temas, uno va a ir tomando de los elementos que más interesan y que más, digamos, que se asocian a las cosas que a uno le interesa trabajar, no solo en la parte más académica, sino también en la parte profesional. Me parece interesante porque justo abre para abrir un debate mucho más interesante que involucra no solo al Estado, obviamente, como lo dije anteriormente, sino también al mercado y a la sociedad civil. Entonces, por un lado, me parece importante considerar la historicidad del régimen patrimonial, ¿no? Estamos ahorita en un momento de transformaciones, no ha sucedido siempre así. Hay distintas circunstancias que se han ido moviendo para generar nuevas preguntas y nuevos enfoques para analizarlo, ¿no? También es cierto lo que decía hace un momento, que esta apertura de lo patrimonial implica nuevos saberes, nuevas disciplinas, nuevos actores, por supuesto, que abonen en el conocimiento, en la reflexión y en el enfoque de los estudios, incluso de las utilidades y las funcionalidades que puede tener el patrimonio en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, en el momento en el que surge esta apertura de voces, de disciplinas, de actores, pues justamente genera condiciones, digamos, no tan armoniosas, se podría decir. Hay autores, seguramente ustedes lo saben, hay autores que incluso hablan de las disonancias del patrimonio, es decir, no hay armonizaciones, como aparentemente se podría pensar en un momento, el patrimonio es de todos, el patrimonio es de la humanidad, el patrimonio es de las comunidades. Al contrario, en el momento en el que se pone como un elemento que tiene atrás un proceso de construcción social y que eventualmente tiene discursos del Estado o incluso discursos desde lo local, genera disonancias y en ese contexto pues se requieren, digamos, tener perspectivas muchísimo más desarrolladas de la mediación, que también por eso interesa que el patrimonio esté colocado, digamos, como una materia importante en la licenciatura con las estrategias de la mediación intercultural, por supuesto, porque lo que sucede es, bueno, pues ahora vemos los conflictos patrimoniales, que es, digamos, como una escalada que ya nadie puede contener y que nadie puede dejar de ver, ¿no? El conflicto patrimonial es algo que sucede en nuestros días y no tiene que ver con el patrimonio del pasado, sino tiene que ver con el patrimonio del futuro. Y en esta perspectiva también es importante considerar que el patrimonio articula el pasado, el presente y el futuro en una misma, digamos, como condición de articulación y sirve de pronto para refrendar, digamos, para generar, digamos, como posiciones desde el pasado, pero también para construir perspectivas y horizontes de futuro. Y en ese sentido, el patrimonio genera conflicto, genera necesidades de las mediaciones, ¿no? Y en este, digamos, abordaje, pues se pueden hacer estudios desde una perspectiva más crítica del poder, más crítica del Estado, ¿no? Cómo ha sido, digamos, como un ejercicio de poder, de control, que luego ha sido pasado, digamos, como al ámbito más del mercado, en donde también ejercen un control sobre lo patrimonializable, sobre lo vendible, sobre lo circulable, ¿no? Y también, por supuesto, hacia las sociedades. Ese es otro de los elementos que a mí me gustaría poner solamente como, digamos, una especie como de saque en relación al giro participativo del patrimonio, que si bien viene dado desde la perspectiva de la construcción social desde los años 70-80, en realidad este giro participativo fue pegando duro para construir, digamos, como una especie de carta de aprobación desde las instancias internacionales y pues todo el mundo lo sabe que el patrimonio inmaterial, que la gestión de patrimonio inmaterial con la Convención del 2003 abre la puerta a la participación. Entonces ya no solamente son estas comunidades que estaban, digamos, como golpeando un poco para tener, digamos, como una representación a partir de sus patrimonios locales, sino desde las legislaciones. Entonces, las legislaciones ya están considerando la necesidad de la participación. Entonces, bueno, pues eso también es un cambio, ¿no? En este contexto más de tipo neoliberal, se abre obviamente el patrimonio hasta a la economía del mercado y se dimensiona desde una perspectiva local. Es decir, ya vamos viendo diferentes funciones que tiene y la perspectiva que se ha ido transformando. Ahora, un poquito como nada más para terminar y para que poder dar, digamos, la palabra a los compañeros, me gustaría abrir, digamos, la discusión alrededor de los temas
que tienen que ver con patrimonializaciones, esta palabra que de pronto hay gente que la toma, digamos, de manera muy peyorativa cuando se habla de la patrimonialización, y hay autores que dicen, claro, es como si volvieras Disneylandia, ¿no? El pueblo original, el pueblo, ¿cómo le dicen? El pueblo mágico, ¿no? Entonces, claro, haces un montaje, una escena, ¿no? Entonces hay una perspectiva, digamos, desde la perspectiva más peyorativa sobre los procesos de patrimonialización, ¿no? Pero hay otra perspectiva que también habla sobre procesos de patrimonialización de comunidades en acción, de comunidades que están, digamos, como defendiendo ciertos derechos de representación en diferentes territorios, pueden ser urbanos, pueden ser rurales, digamos, incluso que se consideran como sujetos de derechos culturales, y esta es una línea que también es muy interesante porque no es el patrimonio que el Estado ha decidido que es el patrimonio, sino que es justamente como las comunidades organizadas que van, digamos, moviendo hacia la patrimonialización. Otro de los elementos que viene asociado con estos procesos de patrimonialización tiene que ver con la construcción de los comunes. Y creo que es una línea de muy productiva para considerar cómo el patrimonio cultural como un elemento que está asociado a una cultura, digamos, a un grupo humano, puede entenderse como un común en donde se articula la materialidad, la inmaterialidad, en un esquema, en un régimen, en una producción de valor desde otra perspectiva distinta, y que eventualmente también, digamos, muestra las necesidades de una visibilidad desde la legislación, desde el Estado, pero también desde las otras comunidades. Entonces, pues mi perspectiva, digamos, cierro ahí desde mi punto de vista, la perspectiva que yo trabajo desde el tema de lo patrimonial, que me parece interesante, que me parece productiva para los alumnos. Es una perspectiva de transformación de un Estado que va permitiendo, justo va dejando un poco como esta, digamos, esta custodia tan fuerte que tenía sobre el patrimonio, lo va dejando, y en este proceso va siendo, digamos, como desplazado hacia otros intereses, hacia otros actores, que es muy positivo en un momento dado. Sin embargo, también ocurre que generan una serie de procesos y de fenómenos sociales que hay que seguir y que hay que dar seguimiento, bueno, que hay que entender cómo sucede, ¿no? Pero que es mucho más productivo en el momento en el que se desarrollan procesos de gestión patrimonial, en donde se interesa el objeto de valor, las comunidades asociadas, los procesos de la mediación y las productividades de las construcciones para diseñar, digamos, comunes. Entonces, bueno, pues por mi parte creo que es todo. Muchísimas gracias, Cecilia. Como dices, ¿no? El patrimonio es algo en construcción que genera problemas, pero también oportunidades. Y yo lo dejaría ahí porque tengo algunas sugerencias de discusión un poquito más adelante respecto a este tema, ¿no? Al potencial participativo. Pero bueno, vamos a darle paso a Daniela. Daniela, por favor, tienes la voz. Ah, ya, hablaba con el micrófono apagado, clásico. Bueno, yo no soy tan fluida como Cecilia para hablar, pero bueno, tengo aquí un pequeño guión que hice para no perderme. Y bueno, las reflexiones que yo les traigo aquí a la discusión sobre el patrimonio tienen más que ver con su función dentro del turismo. Ya nos decía Cecilia en su participación que esa cuestión del patrimonio puede ayudar a construir, o más bien está vinculada con la construcción de las comunidades, está asociada justo a esta construcción identitaria, pero también han existido pues todas estas críticas hacia la construcción de otro tipo de patrimonio que está más mediado o está más construido desde las esferas de poder, ¿no? Las esferas de poder, háblese de los decretos de patrimonio de la humanidad, etcétera, ¿no? Y bueno, en este punto yo quisiera acotar que puede entenderse el patrimonio desde dos perspectivas. Una, como esta valorización que se hace desde, o más bien se puede partir de que existe un patrimonio como una valorización de ciertos elementos que son fundamentales y excepcionales para las comunidades.
y otra que genera esa valorización para producir elementos extraordinarios, o para generar la idea de que esos elementos son extraordinarios, ¿no? Extraordinarios y por lo tanto tienen un valor que va más allá de todo lo que se realiza, digamos, como en una vida común. Partiendo como de eso, hay dos formas de observar este proceso de valorización de estos elementos. La primera, que tiene que ver con la construcción de elementos como aquello que es inalienable, porque de ahí dependo, de ahí depende la comunidad, de ahí depende quién soy o quiénes somos como colectividad. Por ejemplo, es patrimonial la tierra para un campesino, porque sin la tierra el campesino no puede ser campesino. Sin embargo, pues también hay otro tipo de valores que justo están encaminados a ver al patrimonio como una fuente de ganancia, ¿no? Una fuente que puede ser alienada, que puede ser vendida y que participa en los procesos de construcción de una economía o del desarrollo de una economía. Y bueno, actualmente, como hemos visto todos, y por eso creo que estamos aquí, el patrimonio está siendo ampliamente discutido en muchos ámbitos. Ya llama la atención la gran cantidad de reflexiones que existen sobre el patrimonio. Y bueno, dice Fernando Carrión, este fenómeno, o sea, este boom de las discusiones sobre las cuestiones patrimoniales se debe a que nunca se había destruido tanto territorio. Estamos en una coyuntura patrimonial, como lo denomina Carrión, en la cual pues hay un gran proceso de destrucción del patrimonio. Y bueno, Carrión ubica 5 procesos de esa destrucción de los patrimonios. Primero, pues las guerras, que obviamente porque los procesos de guerra generan destrucción en todos los ámbitos, destruyen el tejido social, destruyen las construcciones. Bueno, es muy obvio que la guerra genera destrucción. La segunda cuestión es estas geografías de la violencia que generan temor de conocer, temor de visitar, temor de aproximarse, temor de generar, de construir. Estas geografías de la violencia y el temor afectan directamente la construcción del patrimonio, pero también destruyen patrimonios que ya habían sido, o que estaban funcionando, que ya existían, ¿no? El tercero, vinculado a los procesos de gentrificación, entendamos esto más en un sentido amplio como procesos de exclusión de determinadas poblaciones, de determinados territorios que contienen justamente estos elementos patrimoniales. El cuarto elemento, señala Carrión, es una extrema conservación, esta tendencia que se tiene a encontrar un patrimonio, sobre todo sucede con los patrimonios edificados, con los patrimonios inmuebles, los bienes inmuebles, que quieren mantenerse en el origen, ¿no? En el estado prístino y evitar que cambien. Y bueno, esta extrema conservación de los patrimonios, pues evita que los patrimonios también vayan cambiando y vayan ajustándose, pues a los nuevos procesos sociales, políticos, económicos que existen. Y por último, esta cuestión de la modernización. La modernización, cuando Carrión la apunta como un proceso de destrucción del patrimonio, se está refiriendo a esta parte o este enfoque de Bauman, en los que la modernización lo que produce es un cambio acelerado, un cambio extremo que hace que no podamos pararnos a reflexionar qué sí, qué no, cómo, cuándo, dónde. Y entonces tenemos que estar cambiando tan aceleradamente que no nos detenemos a pensar en cuáles son los procesos, los efectos, o las buenas prácticas que podrían favorecer
a la construcción de un patrimonio y de pronto el patrimonio se ve desdibujado, ¿no? Se ve desdibujado y se pierde como en esa vorágine de cambios que produce los procesos de modernización. Y bueno, estrechamente relacionado con estos tres últimos elementos, la gentrificación, la hiperconservación y la modernización aceleradísima, eh, se encuentra un fenómeno, un proceso social que es el turismo, ¿no? El desarrollo de la industria turística. Y bueno, el turismo, hay que decirlo, pues es un campo abierto para la reflexión desde múltiples enfoques, pues es una forma de interacción social, de comunicación, produce transformaciones sociales importantes, es un fenómeno tanto social como cultural como económico, opera en términos globales. Además, es como difícil definirlo porque al mismo tiempo es una forma de ocio, una forma de movilidad, una actividad económica, es un espacio de encuentro intercultural, es una forma en la que se transforman ciertos espacios en destinos extraordinarios, es un espacio donde se generan códigos de comunicación, donde se suscitan un montón de cambios sociales y culturales en las comunidades anfitrionas, forja un conjunto de valores y mitos en los cuales se define la deseabilidad de los destinos. Y aquí es donde entra justo el patrimonio estrechamente vinculado con el turismo. El patrimonio, al generar estos valores y mitos sobre los cuales se va a atraer más turistas a los destinos, bueno, inserta el patrimonio dentro de esta industria como parte de estas narrativas que se construyen y a partir de las cuales pues se define pues la atracción, ¿no? La atracción turística. ¿Qué es lo que hace particular a un sitio? ¿Qué lo hace especial y único y que lo hace un lugar digno de ser visitado? Bueno, en torno a esto hay que señalar que el patrimonio, pues como ya lo vimos, tiene un poco esta cualidad de ser polisémica y por lo tanto, pues admite múltiples interpretaciones. Se ha hablado del patrimonio como herencia, como conjunto de bienes colectivos. Sin embargo, en términos de turismo, la acepción de patrimonio que domina justo es la de la construcción de creaciones o aquellos elementos que son creaciones excepcionales de las colectividades humanas y que garantizan al viajero pues una experiencia única e irrepetible. Esta tendencia apunta al aprovechamiento del patrimonio como un recurso, es decir, como un bien cultural o un bien natural también, que ofrece la posibilidad de generar una ganancia económica. Y aquí esa ganancia económica se vuelve la justificación de la protección, de la conservación y de la recuperación de los patrimonios. Ahora, entendiendo el patrimonio como un capital social que en teoría tiende a incrementar una derrama económica en los lugares y por lo tanto que podría generar un mejoramiento de la calidad de la vida de las poblaciones, bueno, pues hay que apuntar o hay que reflexionar un poquito más esta postura, que es la postura en la cual se están haciendo los desarrollos turísticos, eh, en la, em, en la medida en que es necesario observar los efectos, y bueno, quisiera plantear en torno a esto algunas cuestiones, ¿no? Que son tres. La primera versa sobre los efectos negativos que el desarrollo del turismo tiene. Y me refiero no al desarrollo del turismo, sino al desarrollo intensivo y no bien planificado del turismo, ¿no? No es que esté en contra del turismo, sin embargo, hay que reconocer pues que sí hay hay un montón de malas prácticas que han generado un montón de problemas. Por una parte, porque no se considera, más bien hay que considerar que una gran cantidad de turismo de visitantes no solo genera más dinero,
también genera más basura, genera más consumo de agua. Por ejemplo, en el caso de los pueblos mágicos que apuntaba Cecilia, los pueblos mágicos son fundamentalmente, bueno, o muchos de los pueblos mágicos vienen de una tradición agrícola, de una tradición campesina. Y bueno, si destino el agua al turismo y no al campo, bueno, las prácticas agrícolas entran en un problema, ¿no? Y este problema del agua lo he observado en un montón de pueblos mágicos en donde justo el problema es que se llevaron el agua a los hoteles y me cortaron el agua para regar el maíz, ¿no? Es un problema constante. También aumenta los costos de la vida alrededor de estos sitios turísticos. Hablábamos de gentrificación. Sobre todo se ha observado o se ha pensado en relación a los centros históricos, cómo se va desplazando población, pues porque ya no pueden pagar la vida de los costos de la vida en ese lugar, ¿no? Y además, también se produce un abandono de otras áreas productivas. De pronto, al campesino, yo pongo este ejemplo porque el campesino de pronto no le resulta, en términos económicos, gran diferencia 8 horas de labrar la tierra a 8 horas de ser guía de turista. O sea, igual vas a tener una remuneración económica que lo va a mantener en una situación pues económica más o menos igual, pero sí hay diferencia en hacer 8 horas de labrado de tierra o 8 horas de guiar turistas. Entonces, muchas de las nuevas generaciones, de los más jóvenes, pues ya no quieren dedicarse a esas áreas productivas y prefieren convertirse o trabajar dentro de la industria turística. Y bueno, eso va generando pues abandono de otras áreas productivas. La segunda cuestión, bueno, esta es la primera cuestión sobre estos efectos negativos del turismo que habría que observar y habría que pensar si la idea de patrimonializar cada vez más para atraer más turistas, bueno, generaría o cómo contrarrestar estos efectos negativos que se generan a partir del incremento de turistas. La segunda cuestión es cómo se reparten las ganancias económicas generadas por el turismo. Hay diferentes sectores de la población y bueno, normalmente los más beneficiados por las industrias turísticas o el desarrollo turístico son aquellos que tienen la posibilidad de poner un hotel, de poner un restaurante, y no se reparte socialmente pues esa ganancia que ingresa. Ciertamente en el turismo sí se genera dinero, sí hay una producción de empleos, hay una derrama económica importante. Sin embargo, hay que reflexionar cómo se reparte ese valor, ¿no? Cómo se reparte ese valor que además están generando patrimonios culturales que se supone son una herencia colectiva, ¿no? O un bien social, ¿no? Un bien de la colectividad. Y en tercer lugar, quería apuntar esta cuestión sobre el impacto del turismo en la protección o preservación efectiva de los patrimonios. Pues no son pocos los casos en los que se ha visto que el incremento indiscriminado de turistas y de visitantes, pues más que proteger a los sitios o ayudar a la preservación de los sitios, pues han generado la destrucción de estos, ¿no? Y en México tenemos este caso de los sitios arqueológicos y de cómo el incremento exponencial de turistas sobre ciertos sitios, háblese de Chichén Itzá, háblese de Teotihuacán, háblese de Tajín, pues más bien han dañado las estructuras que en un principio debían ser protegidas, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es que la tarea de conservar y proteger el patrimonio pues muchas veces se vuelca o se hace responsable a las comunidades locales, a los anfitriones
y muy pocas veces se responsabiliza o pues sí se responsabiliza al turista de la protección de ese patrimonio. Y bueno, aquí más bien es una invitación cuando viajemos, cuando visitemos patrimonios de otras personas, bueno, de otras colectividades humanas, pues hay que hacer reflexiones sobre cómo las prácticas y lo que yo estoy haciendo dentro de esos espacios patrimoniales puede afectar a la conservación de ese patrimonio. Y bueno, ya por último, quería apuntar que, bueno, el turismo es una actividad directamente relacionada con el patrimonio. Como decía Víctor Delgadillo, no es algo tangencial, es algo que está en estrecha relación, están vinculados, pero esta relación está llena de conflictos y contradicciones. Primero, pues ya decíamos, el turismo sí genera empleo, sí genera ganancias, y como decía también Delgadillo, puede incrementar esta sensación del orgullo nacional, de la autoestima de una población, de mostrar y reforzar esa identidad local, pero también conlleva muchos riesgos que deben ser evaluados antes de considerar la explotación de estos bienes culturales, ¿no? La explotación económica de estos bienes culturales. Y bueno, el primero, ya hablábamos de estos efectos negativos que se producen sobre las sociedades, ya sea por contaminación, por destrucción del patrimonio, por el incremento de la desigualdad social, porque los beneficios no se reparten de manera igual entre todas las personas de las comunidades. Segundo, porque puede producir esta cuestión de la que también hablaba Cecilia, de la museificación o disneylandización de los sitios patrimoniales, que lleva más bien a trivializar y a banalizarlos, con lo cual pues hay un proceso de deconstrucción del valor de ese patrimonio. Y por último, pues considerar este factor de si el turismo está incrementando los procesos de expulsión de las comunidades locales, llámese por gentrificación, pero también como ese desplazamiento pues implica que estas comunidades que tienen ese patrimonio y que generaron posiblemente esos patrimonios, pierden la posibilidad de visitar y de acceder a esos patrimonios. Y aquí traía la reflexión sobre el caso de, por ejemplo, Machu Picchu, que uno va como turista, lo visita, y muy poca gente en Perú ha tenido la posibilidad de ir a visitarlo, ¿no? Justo porque se ha generado como una especie de burbuja en la que por los costos pues no pueden acceder, ¿no? No pueden acceder a él. Y bueno, hasta aquí yo dejaría mis reflexiones. Muchas gracias, Daniela. Como dices, ¿no? Hay que pensar de manera crítica las dinámicas que se generan en torno al patrimonio, sobre todo cuando este está subordinado a otro tipo de intereses, como puede ser el interés económico, que pues marca mucho de la necesidad incluso de patrimonializar un recurso, ¿no? Ahora vamos a darle la palabra a Susana, que decíamos que vamos a transversalizar las relaciones omitiendo títulos, pero pues quiero destacar solo de Susana que ya es egresada Digi, porque estos foros son para la comunidad de desarrollo y gestión intercultural fundamentalmente, pues es un placer escucharte, Susana, por favor. Ya, muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta, me han dado mucha luz ahorita escuchar a Ceci y a Daniela. Sí, justamente pues lo que yo quisiera compartirles pues a esta mesa, a las personas que están mirando esta transmisión o la verán después, que son generalmente colegas mías y que bueno, pues ahí nos encontramos en algún momento en la facultad o quizá pues en la vida del accionar. Pues es un poco mi experiencia y que va relacionada pues a esto que es tan importante como el ser egresada, que es, pienso, si la misma construcción de qué estamos aprendiendo en esta licenciatura pues es una cosa nueva,
pues también la experiencia en el campo, en el hacer, en la gestión propiamente, ¿no? Y creo que es algo que se va construyendo y que pues es importante construirlo juntas y juntos, porque pues sí, hablando también, ¿no?, de estos procesos que decía Daniela, muchas veces pues vas sacando la vida y tienes poco tiempo o espacios para sentarte a reflexionar qué has aprendido. Y bueno, pues entonces yo estudié la preespecialización de patrimonio cultural y bueno, pues desde ahí siempre mis intereses fueron la ciudad, el patrimonio urbano y la comunicación. Y pues logré conjuntarlos en un par de experiencias, bueno, un par y mi proyecto de titulación, que también ahí ya está a punto de salir, quizá de spoilers de mi examen profesional. Pero bueno, que desde que estaba yo finalizando la licenciatura comencé una revista cultural digital y desde ahí pues fue escribir de la ciudad y ya después tuve oportunidad de trabajar en la hemeroteca del periódico El Universal. Ahí tienen una sección de crónica urbana que se llama Mochilazo en el Tiempo y bueno, pues ahí como aprovechando el acervo que se tiene del periódico, pues se habla de espacios justamente patrimoniales en vanas palabras, pero bueno, ahí profundizando, pues justamente en esta acepción de lo culturalmente valioso, incluso excepcional, pues es de donde parte, según yo miro, pues como la visión más fuerte de crónica urbana y que justo resalta estas narrativas pues que tienen esta visión, justo como dice Daniela, de lo excepcional, ¿no? Y que también está relacionada con qué quieres contar de un espacio y pues qué deseas, ¿no? Que se realiza a partir de ello. O sea, por ejemplo, hasta pienso en esta Ángeles Gamio, ¿no? Que escribe en la jornada y siempre al final recomienda dónde comer. Habla sobre algún espacio, no sé qué, alguna historia, alguna construcción y siempre así como vengan y si vienen van a comer tal cosa, ¿no? O sea, que se intenta motivar a partir de las narrativas. Y bueno, pues yo desde mi perfil Digi, que es todo y muchas cosas y a veces como una no sabe dónde posicionarse, pero sí lo que yo he identificado que en este transitar de escribir sobre la ciudad, escribir sobre el patrimonio, me ha ayudado mucho es la sensibilidad antropológica. Y yo considero también la humildad que una tiene frente a lo que la gente considera valioso, más allá de lo que el patrimonio tal cual exista, ¿no? Y lo pienso pues porque en general en el periodismo lo que importa, pues bueno, es una disciplina y es un oficio muy del rápido, lo que sale, lo que viene, ¿no? Las cabezas de, bueno, los títulos, ¿no? De las notas tienen que ser llamativos, que los clics, que etcétera, y que está relacionado sí al vender, al que la gente vaya, al que la gente lea, ¿sí? Pues ellos se van siempre como por lo excepcional, lo grande, lo que vende, lo que es único y bueno, yo pues entrando, no, de entrada pues una tiene este rechazo, pues claro, herederas, ¿no? De esta visión crítica del patrimonio, pues intenté yo más o menos como explorar desde otro lugar y pues eso, como mi experiencia ha sido positiva en el sentido de tratar de parar, mirar por fuera esa narrativa y pues sí, aprovecharla de alguna forma. Lo pienso, por ejemplo, a qué personas entrevistas para conocer los espacios, a quién te acercas, quiénes son los, en general, los cronistas referentes de la materia, cuáles son los libros que se consultan para hablar de tal tema, incluso, ¿no? Qué espacios son mucho más difundidos en estas narrativas, pues, digamos en la ciudad, pues básicamente lo que se conservó, ¿no? El centro histórico, colonias antiguas, no sé, como el centro de Coyoacán o la colonia Condesa, la Roma, ¿no? Espacios que se conservaron además, pues porque siempre fueron de las élites, ¿no? Que fueron construcciones, pues, artísticamente valoradas, ¿no? Y no obviamente las chozas o las casas, pues que en el oriente siempre existieron y existen todavía, ¿no? De este lado.
Entonces, bueno, justamente a partir de eso, pues también eligiendo los temas, yo tuve oportunidad de hacer investigaciones, pues, por ejemplo, de la zona de San Lázaro, Candelaria, incluso escribí sobre Ciudad Nezahualcóyotl, o sea, obviamente si una pasa el tamiz de qué es patrimonio, lo que está catalogado o no, pues no entraría nada de las cosas que acabo de decir, o bueno, algunas iglesias, pocas que se conservan por ahí, por estos lados de San Lázaro o Candelaria, pero sí existen muchas otras nociones, incluso de la gente que habita todos los días, ¿no? Y que, bueno, pues por ahí es mi apuesta de cómo comunicar los espacios y a partir de ahí cómo habitarlos. Y lo pienso, o sea, y esto va relacionado también a mi proyecto de titulación que es sobre recorridos, diseño de recorridos urbanos, que también son una narrativa ya no pues escrita y publicada, sino pues sí una narrativa o una experiencia que yo busco generar, que es, bueno, cómo nos aproximamos al espacio y desde qué lugar. Por ejemplo, una cosa, uno de los espacios que difundo en este proyecto es el mercado de Jamaica, que como tal, pues está experimentando un boom muy grande, ¿no? Y justo en esta lógica de vamos a vivir la experiencia única, algo que no se vive todos los días, incluso, bueno, ahora que es la máxima, bueno, ahorita está hermoso el mercado en la época de muertos, es muy, muy, muy bonito visitarlo, pero pues a partir de lo que yo hice, me di cuenta que el término de patrimonio cultural no me funcionaba para lo que yo deseaba hacer y ahí comencé a usar el de memoria. Y ese sí, o sea, pues esta distinción es importante, ¿no? Entre patrimonio y bueno, más bien su madre, la historia, y la memoria, ¿no? La memoria que pues es la materia prima de estos dos, pero es algo así, pues que no, que está cambiando todo el tiempo, que es algo siempre presente, ¿no? Siempre se está recordando lo que es memoria, es porque existe hoy, pero bueno, en referencia al pasado. Y obviamente el patrimonio, la historia como algo que ya está escrito, ya está dejado, ¿no? Y bueno, desde estas diálogos, contradicciones, pues logré articular narrativas que tomaran en cuenta la voz de la gente, ¿no? El patrimonio pues muchas veces lo impide por el peso, ¿no? De su construcción y de las narrativas que ha creado, pero bueno, desde este otro lado más antropológico lo logré como articular y entonces al final es muy interesante porque mi recorrido lo diseñé y recorre todo alrededor de Jamaica y alrededor entramos al mercado de Jamaica, porque lo que importa es, o lo que a mí me importó, o a mí logré entender entrevistando a las personas de los alrededores y de Jamaica, pues es la historia, sí de comercio, pero también de pobreza que se vivió en esas partes y que aún siguen, ¿no? Ciudades perdidas, etcétera, que el barrio pesado, ¿no? Y en mis ensayos del recorrido sí metí al grupo por ahí, y pues todo bien, o sea, no pasó nada, comimos migas, ¿no? Que son este platillo que también es muy famoso en Tepito y que, bueno, tiene una herencia de pobreza, ¿no? De no te alcanza para la carne, compras pan y le echas al caldo. Y bueno, eso es lo que he realizado. Obviamente sentí mucho vértigo y miedo no sé, como pues fue complejo y ha sido complejo por estos dilemas, ¿no? O sea, justo como cuestionas, Daniela, de quién se debe de quedar, o sea, si yo cobro ese recorrido, ¿quién se va a quedar con el dinero? ¿Cómo se aporta a la conservación de lo que estás comunicando, ¿no? Y también cómo lo estás comunicando, que también eso para mí es vital, politizar la historia de la ciudad, la historia de estos espacios que me agrada mucho a mí, de los que me agrada escribir, investigar y decir, pues que son espacios que fueron o han sido marginados y tienen un motivo, o sea, más allá de ir y decir, ah, qué pintoresco, ¿no? Las micheladas en la Lagunilla, por ejemplo, que están ahorita muy en boga por nuestra generación, pues decir, ¿por qué se ha conservado ese espacio a las márgenes de la ley? Tiene un sentido político y de despojo y de injusticias, ¿no? Y esos hay que saberlas sin romantizar, ¿no? Pero bueno, esos son como las cosas
he estado reflexionando. Y ya por último también el peso del de patrimonio, del padre, que pues eso atraviesa todo y pues obviamente en la gran construcción, el gran monumento pues lo hicieron ellos, quienes han narrado qué es la historia, ¿no? Los hombres. Y bueno, pues desde mi experiencia habitándome en este cuerpo y en cómo me lee la ciudad y cómo yo la leo, pues es lo que deseo, ¿no? Que en mis narrativas se atraviese la voz de las mujeres, nuestra experiencia y nuestra visión del pasado y del presente, pues para que nos hagamos eco, ¿no? Y nos escuchemos y nos hagamos presente en las narrativas que se construyen todos los días al ir al mercado y escuchar, pero también las que legaremos, ¿no? A nuestras hijas e hijos. Y eso, pues gracias. Muchas gracias, Susana. La verdad es que me dejaste con un buen de cosas que voy a traer nuevamente en un momento a discusión. Y me antojaste las migas, ¿no? Que tiene muchos años que no las como, o me fascinan, y ahora me animas a ir a buscarlas. Pero bueno, sin perdernos en los detalles y las curiosidades, creo que estas intersecciones que nos vas nombrando a través de una forma de habitar la ciudad son bien interesantes, ¿no? La politización de los espacios, la simbolización, la importancia para la identidad, para la memoria, para la vida misma, que a veces, híjole, creo que se deja un poquito de lado cuando hablamos de estos temas. Pero bueno, ahora vamos a darle la palabra al profesor Juan Manuel, que pues, nos va a presentar otra visión también muy importante del patrimonio, que no necesariamente es esta que siempre vemos. Por favor, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Me han encantado. Es un privilegio estar aquí con ustedes, ¿eh? Me siento en verdad muy agradecido de poder participar en este foro y además he estado muy atento y entonces me siento un poco pues solitario porque voy a entrar por otra parte a hablar de esta discusión sobre el patrimonio. Para eso, ahora sí que para justificarme y solamente por eso comento que yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología, en concreto en la Dirección de Antropología Física. Soy, digamos, director del área de Antropología Física del INAH, que tiene mucho que ver con huesos. Y digamos que más que con huesos, con restos humanos antiguos. Y voy a tratar de problematizar un poco algunas cosas sobre los restos humanos antiguos. Y comienzo por decir que en este país, y ahora veré por qué lo digo, en este país específicamente los huesos o los restos humanos antiguos son, como en todas partes, muchos tipos de objetos. Cuando uno piensa mucho, yo pienso mucho en los restos humanos, son objetos científicos, los restos humanos antiguos, porque son sujetos a investigación científica, pero también son también son objetos sagrados, son objetos históricos, son objetos de ritualización, son objetos identitarios, son sobre todo sujetos humanos, pero en nuestro caso también son objetos patrimoniales. No en todas partes los restos humanos son objeto de patrimonio y estoy muy contento de estar aquí porque sé que aquí hay estudiantes de Digi que yo celebro mucho que exista y al final lo que voy a tratar de decir es que pues esta plática es un poco un grito de auxilio para el futuro porque ahora mismo no hay un experto en gestión de patrimonio o una experta en gestión de patrimonio en este país especializado en ello que haya atraído el caso a su interés central. Y para esto voy a servirme, para hablar de patrimonio y este tipo de objetos, voy a servirme de la Ley Federal de Museos y Monumentos Artísticos. Una ley, digamos que esto es lo que voy a tratar de mostrar, una ley que nos cobija, una ley que nos defiende, una ley que nos entierra y que nos pone en apuros muchas veces. Y voy a tratar de más o menos observar esta tensión. En otras partes de Latinoamérica, por lo menos, pero también del mundo, lo que es, sí que hay leyes relacionadas con objetos patrimoniales de carácter cultural,
pero los huesos nunca fueron atraídos a la ley porque en el pasado pues no eran, digamos, no eran de interés científico actual. Hoy, gracias a las tecnologías sofisticadas que hay, se han promovido como objetos más de interés de potencial científico, y también porque nunca fueron reclamados por comunidades o se pidió su restitución como se pide ahora. Entonces, lo primero importante que diré es que en muchos países generaron convenios, por ejemplo, convenios que están relacionados con la UNESCO, que parten, pues, por ejemplo, de la Convención de París de 1970 para el cuidado de los bienes patrimoniales, o la Convención de La Haya, que es para el mismo caso, pero México tiene su Ley Federal de Museos y Monumentos, que en su artículo 27 dice: son propiedad de la nación, inalienable e imprescriptibles los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. Y en el artículo 28 dice: son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores a la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y fauna relacionadas con estas culturas, e incluye los vestigios y restos fósiles. Esta ley, que atrae como objeto mueble arqueológico y por lo tanto patrimonio a los restos humanos, nos ha permitido salir, bueno, ni hablar con otros objetos, pero en el caso de los huesos nos ha permitido salir de muchos problemas, ¿no? Quisiera poner un ejemplo. A lo largo de este siglo ha habido una tendencia fuerte a la restitución de restos humanos desde museos o por asuntos ancestrales o por reclamo ancestral. El de museos, voy rápidamente a él. En muchos museos en Europa y en muchos museos en América del Sur, en un momento hubo gente en concreto expuesta en los museos, o sea, gente viva expuesta en los museos. O se atrajeron restos humanos de grupos particulares cuya identidad era conocida. Con el tiempo se empezó a pedir la restitución de ese tipo de... Nosotros, aquí en México está el caso de Julia Pastrana, una mujer que por tricosis, una condición no típica genética que hace que tengas mucho pelo en todas partes, fue exhibida en circos ambulantes, y pues un horror, ¿no? Pero ahora mismo ya su cuerpo está aquí en México, pero en el caso de esos museos se empezó a pedir la restitución de un montón de huesos, y los casos fueron atraídos pues por las cortes. En el caso del interés científico, por ejemplo, me gusta mucho el caso del hombre de Kennewick. En Estados Unidos, en el norte, casi frontera con Canadá, se encontró un resto humano de aproximadamente 14,000 años de antigüedad. Lo atrajo la ciencia, y en el momento que eso sucedió, también grupos, pueblos originarios de esos países dijeron: esos no es objeto de investigación, esos son ancestros nuestros y los queremos. Los reclamaron 3 grupos independientemente. Era un problema saber a qué grupo provenía. Entonces, en la corte estaba el problema de ver qué grupo podría tenerlo. Pero un grupo de científicos, además, reclamaron que ninguno de esos grupos podría tratar como ancestro directo a ese resto humano, ya que es más antiguo, que la formación de todos esos grupos es en la misma medida, ya vieron, ancestro de todos. Y entonces los científicos demandaron a los grupos que estaban reclamando esto como si fuera un resto ancestral, para reclamarlo como un objeto científico. Yo quiero decir que en México, no solo gracias a nuestra ley, sino gracias a la cultura que tenemos del patrimonio, pues yo, que conozco a muchos científicos mexicanos que se dedican a la genética o a esto, yo no conozco a ningún científico mexicano que haya tratado de arrebatarle restos humanos a ninguna población que le haya reclamado étnicamente. Y lo mismo, no conozco a nadie que sea miembro de algún pueblo o nadie que reclame para capitalizarlo científicamente un resto, aprovechando su etnicidad. Entonces, digamos, nadie en México
está pensando en hacer. Nadie, incluso si lo pensara en su oscuro corazón, nadie haría un consejo académico para decirte, tengo un plan, ¿no? Tengo una idea, de ningún modo. Pero eso se ha prestado a que digan que en México no hay leyes para eso, y sí tenemos leyes para eso. Tenemos nuestra ley de museos y monumentos, que depende de la ley orgánica del INAH, con el que ventajas, por ejemplo, si en México pasara eso, el caso no iría a la corte, porque inmediatamente, al ser objetos patrimonio, los atrae el Instituto Nacional de Antropología, donde se hace un peritaje y se atiende el caso, en donde se decide el destino. Pero lo que quiero decir importante es que en ese momento se puede atraer como objeto patrimonial. Hablo, por ejemplo, restituciones en nuestro caso. Hoy en la mañana, justamente hoy estuve en Sedena, en la Secretaría de la Defensa, por restos humanos que murieron en una batalla en Estados Unidos, y la manera de que utilizó Relaciones Exteriores para traerlos fue justamente como objetos arqueológicos patrimoniales. Entonces los atraes en pocos días. Algunos integrantes de la comunidad yaqui reclamaron cuerpos humanos que estaban en el Smithsonian, y lo que se utilizó fue la ley directamente de esos patrimonio de la nación, se atraen como patrimonio de la nación y luego se restituyen digamos que por cuestiones éticas a la comunidad que los reclama. Es una ley que tiene, digamos, muchas ventajas en muchos sentidos. Un problema del patrimonio es, por ejemplo, a la vez que cuento este caso de Sedena, el otro día atendí un caso en Sinsunzan, en donde la gente, por ejemplo, para hacer basamentos piramidales, y por razones de que son objetos sagrados, muchas veces se utilizaban huesos como material de construcción. Son huesos totalmente demolidos. Están, digamos, como material. En el momento en el que abres y sacas eso, entonces tienes objetos patrimoniales. Y entonces tienes patrimonio que cuidar. En excavaciones muchas veces ni hablar de la cerámica, que es el plástico de ellos, ¿no? Si estás excavando un maya, por ejemplo, podría hacer un fantasma maya, se te podría acercar y decirte, cuidado si desentierras eso, porque es la basura. O sea, directamente generaron basura, la comprimieron, la pusieron en un basurero, tú desentierras sin querer el sector de la basura y ahora tienes media tonelada de cerámica triturada, que es un bien mueble, patrimonio de la nación, que tienes que poner en una bodega. Y entonces estamos, el país está, yo quisiera que vieran fotos, como no, porque es en la Lóndiga o así hay casos, pero tenemos bodegas y bodegas y bodegas de objetos que de ningún modo son un objeto patrimonio, y en donde debe de integrarse un experto que diga, eso no es patrimonio, aunque la ley diga esto, porque hay otras razones mucho más buenas para considerar que algo es patrimonio o no lo es. Este es un ejemplo de cómo es ventaja que los huesos sean patrimonio, y es un problema a veces también nuestra ley, que por eso digo que nos cobija y nos defiende, pero también nos pone en aprietos fuerte, porque tienes que sacar cosas y tratarlas como patrimonio cuando son objetos que deberían de ser restituidos al suelo. En el caso de los objetos, en el caso de los restos humanos, pues inhumados, diríase, ¿no? Para hablar de un caso. El otro caso que me gustaría tratar, si no les estoy aburriendo, si no me frenan, es el de, por ejemplo, la genómica humana. Estos restos, como el cráneo de Kennewick, es que lo que son utilizados para, con lo sofisticada que es la ciencia de la genética hoy en día, en el año 2000 se hizo una carrera de mucho dinero entre Estados Unidos y Europa para ver quién hacía el primer genoma humano. Esto es, Europa tuvo que juntar un consorcio para enfrentar al país con la economía más poderosa del mundo para poder tener el genoma de un humano. Hoy en un laboratorio uno obtiene su genoma por una cantidad razonable de dinero que puedes pagar hasta para ver quiénes son tus ancestros, ¿no? Residente se hizo su genoma para ver de dónde son sus ancestrías. Esto ha hecho que se pidan a México y a otros países cantidades inclementes de restos humanos que son de pueblos originarios o que son objetos ancestrales de comunidades. Y además de que se apropian de un biobanco que es de la gente de México, a veces
lo que se obtiene como producto científico afecta a narrativas de pueblos originales. Voy a poner un caso extremo. Sería muy éticamente muy delicado decirle a los Hutus que sus ancestros son los Tutsis, si alguien piensa un poco en el problema de 1996. Entonces, destruir las narrativas de origen a partir de la ciencia tiene problemas muy fuertes del patrimonio intangible que constituye la identidad. Tenemos una ley que nadie entiende afuera, que dice, ¿por qué cuando llegas a México es tan difícil sacar huesos? O aquí adentro, ¿no? Entre laboratorios de mexicanos. ¿Por qué es tan difícil hacer esta investigación científica? Bueno, porque tenemos una ley que si tú vas a hacer ADN antiguo, si vas a procesar ADN antiguo, vas a trabajar con restos antiguos. Y no conozco ninguna carrera de genómica que lleve una sola materia de patrimonio. Voy a decirlo brevemente. Es gente que estudia genética humana y va a trabajar el resto de su vida con ADN humano. El ADN humano procede de restos humanos y los restos humanos mexicanos son objeto de patrimonial. Y un genetista no tiene ni siquiera, bueno, no digo un genetista en lo personal, digo en su formación, un vago concepto de lo que el patrimonio puede ser. Una persona cuya materia de trabajo, la materia, va a ser el patrimonio, no está versada en la ley sobre patrimonio que le habilita o no a utilizar este tipo de restos humanos con la ética adecuada. Hasta aquí he dicho pues dos problemas, ¿no? El problema del interés científico y cómo la ley nos respalda, digámoslo así. Hay una protección gracias a la ley patrimonial contra el interés científico. También hay una contra el interés político que voy a tratar porque me estoy comiendo el tiempo, pero que también he visto muy de cerca. Por ejemplo, las momias de Guanajuato. Y esto es importante porque tiene que ver con lo que dijeron, así con lo que dijo Cecilia, con lo que dijo Daniela y con lo que dijo Susana, tiene que ver con el usufructo del patrimonio. Generalmente no hay leyes en otros países, ni aquí se hizo por eso, con respecto del usufructo económico y los huesos. El usufructo económico de los restos humanos empezó sobre todo por el ADN, los isótopos estables y una serie de cosas. La científica, digamos, la ciencia queriendo atraer cantidades de objetos patrimoniales sin relacionarse con el concepto de lo que el patrimonio es, ¿no? En el caso de las momias de Guanajuato es más bien un asunto de intereses políticos, una cosa que deja más dinero, la pluma del Panteón de Santa Paula, que esto es importante, es un edificio histórico, catalogado histórico, tiene una pluma, el museo que deja más, es la entrada económica del municipio más grande después del predial. Las momias de Guanajuato son altamente vistas y fascinadas. Por cierto, el museo, hablando de este problema patrimonial, tiene una narrativa. Bueno, yo fui, ahorita ya la sacaron, pero hay una señora momificada adentro de una jaula, esposada, con un letrero que dice la bruja, ¿no? Porque era una bruja por las narrativas o el ahogado, el museo, digamos que en sus épocas de nacimiento tenía una narrativa museográfica que se prestaba pues a los hábitos del momento. No hay que apurarnos a eliminarlo ya saben, con un mazo de moral, pero desde luego es una cosa que ya no resiste hoy en día una narrativa de ese tipo. Se quiere poner otro museo de las momias, hay un jaloneo entre ellas, entre el municipio y entre partidos políticos en concreto. Y nuestra ley de patrimonio permite al INAH intervenir y decir, a ver, vamos a ver cómo deben de cuidarse estos objetos. Aquí es importante decir esto, la ley que nos entierra, ¿no? Hay una ley que es la ley que digamos, es objeto asociado a mueble histórico, que entonces se convierte en patrimonio. Las momias de Guanajuato, por ejemplo, unas son del siglo XIX, pero otras son de 1970. Las criptas, esto lo voy a decir muy rápido, de verdad que no me voy a poner aquí a hablar de biología, pero una cripta, o sea, una caja, ya saben, se me fue el nombre ahorita. Ay, Melina, te lo he dicho tantas veces. ¿Urna o cajón? Una urna, o sea, una urna, gracias, Karin, una urna que está al sol,
como tantas hay en todas partes de este país, una urna que está al sol, cuando metes un cuerpo y sellas, está libre de fauna y además el sol le da. Sufre un proceso de deshidratación que hace que no termine sus procesos tafonómicos y queda momificada al natural. Las momias de Guanajuato no provienen del suelo, provienen de las urnas. Y donde quiera que uno vaya en México, hay urnas al aire libre, dándoles el sol. Entonces, si tú tienes un bien mueble, te digo, un inmueble del siglo XIX, para acabar pronto, que nuestros abuelos podrían ser potencialmente patrimoniables, para usar la palabra de Cecilia del problema, ¿no? O sea, tú puedes tener, tú abres porque tienen eternidad. Entonces tú abres para meter a su nieto y ahí tienes una momia, y entonces, como tienes una ley de patrimonio, entonces sácale, ¿no? Ya ese es un objeto patrimonial y ya no un resto humano que descansaba en paz. ¿Ya vieron el problema? Y claro que ahí tiene que entrar una expertise en donde, para decirlo sin rodeos, las momias de Guanajuato deben de tener una declaratoria como objetos patrimoniales por la identidad que el pueblo de Guanajuato tiene con respecto de sus momias, porque tiene una relación identitaria muy importante con sus momias. Entonces, es socialmente, o sea, a partir de factores sociales, es que se crea la identidad de ese grupo de cuerpos momificados. Porque si tú juntas los procesos tafonómicos y la ley de bienes muebles, puedes volver patrimoniable pues una serie de individuos que entonces tienen un carácter ético muy fuerte. Hacer un museo de momias es hacer un museo de tejidos orgánicos, una cosa muy delicada, pero además es exhibir restos humanos y además es recibir restos humanos que podrían tener un pariente vivo en la calle, porque es biotafonómico el problema. Lo que quise decir con todo esto es que tenemos leyes con respecto del patrimonio para la salvaguarda de restos humanos, pero las leyes para la salvaguarda de restos humanos están basadas en considerarse un objeto patrimonial, pero es un objeto patrimonial en muchos sentidos distinto de otros objetos del patrimonio. Son sagrados, son históricos, son identitarios, son éticamente complejos y son restos humanos. El tratamiento que se les debe de dar tiene que ir mucho más allá de una ley que nos permite actuar con eficacia y generar la construcción social de los objetos identitarios que pueda decir en un peritaje qué es y qué no es cuando se trata de restos humanos un objeto de este tipo. Por eso es que creo que hay un grito de auxilio aquí diciendo expertos en patrimonio deberían de ocuparse del problema tan importante de los restos humanos de México. Voy a acabar diciendo que, por ejemplo, si los mayas pidieran ahorita mismo la restitución de los sacrificios humanos de los mayas, hay que entender que los sacrificios humanos de los mayas, a ver si lo puedo decir bien, si la gente de Milpalta se declarara azteca y dijera queremos el Zompantli, resulta que el Zompantli no tiene aztecas en su mayoría, tiene gente de otra parte. Como aquí hubo guerras y en esas guerras atraían gente con carácter sacrificial, los restos humanos de Monte Albán no tienen en su mayoría la gente de Monte Albán, tienen en su mayoría la gente de Uxmal, con la que en un momento tuvieron un conflicto. Entonces, cómo hacer una restitución, cómo detener el expolio científico, cómo defender de los intereses políticos a los restos humanos, que en nuestro país no solo se defienden, la ley NACPRA de Estados Unidos defiende por ancestría las cosas. Aquí hay muchos de estos individuos que no son ancestros ni tienen ancestros. Entonces, de todas maneras, son restos humanos que hay que cuidar. Y cómo ser categóricos para cuando podemos y debemos inhumar y no engavetar y llenarnos de cosas a las que vamos a acabar por llamarles material osteológico, en lugar de restos humanos antiguos. Es más o menos un esbozo de los problemas que quería traerles en relación a los restos humanos en tanto que, y esta singular característica de ser objetos patrimoniales en México.
Estoy muy consciente del privilegio de su atención y se los agradezco mucho. No, al contrario, Juan Manuel, nosotros te agradecemos este panorama que yo te iba a preguntar precisamente sobre las momias de Guanajuato cuando te escuchaba, pero bueno, ya nos resolviste el tema, ¿no? Y Ojalá recuerdo estuviera una resuelto. anécdota, y recuerdo una anécdota incluso de un libro de inglés, de un problema que se dio en Canadá con este fenómeno de se llevaban a los niños pequeños de comunidades inuits para obligarlos a adquirir la cultura canadiense. Y hay una anécdota de una excursión en la que llevan a los chicos al Museo de Historia Natural de Canadá, que es un museo muy bonito, y encuentra a este niño, reconoce a su abuelo momificado, ¿no? Ahí expuesto como objeto museístico. Y esto detonó una problemática impresionante en Canadá. Y hago todo este recorrido para iniciar ahora sí con las preguntas que me parece que si bien cada uno y cada una de ustedes hablaron de temas diferentes, y hay muchas intersecciones entre los temas. La primera, ahora sí que empezamos por el final y nos vamos regresando un poquito antes de darle la palabra también a Melina, que tendría que ver con esto que nos cuentas, Juan Manuel, con el tema de la justicia y de la memoria, ¿no? Porque no entraste a este tema, pero en México también tenemos un problema muy grave de identificación humana, de víctimas de violaciones a derechos humanos y que pues es una labor que todavía está pendiente, ¿no? Y es tan pendiente que es también un poco lamentable, esperanzador y lamentable al mismo tiempo que este centro de identificación humana se creó hace apenas un mes. O sea, y tenemos una crisis de violaciones a derechos humanos agravada desde hace muchos años y apenas lo estamos atendiendo. Y más que pensar también el tema solo de la patrimonialización, si lo interseccionamos con todas estas cosas que fueron mencionando, pues aparecen otros temas políticos y otras potencialidades de justicia muy interesantes, ¿no? Esa es como muy específica porque, bueno, yo trabajo esos temas, entonces me es inevitable preguntarte tu opinión. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Qué deberíamos hacer en ese ámbito, no? Y me voy a permitir plantear una serie de preguntas antes de darle la palabra a Melina y a quienes quieran comentar también cosas acá en Zoom y a ustedes mismas, para que pues hagamos un intercambio y un diálogo. Y son preguntas un tanto genéricas, pero que creo que son bien importantes, ¿no? ¿Para qué patrimonializar? O sea, yo sé que ustedes lo tienen bien claro, pero bueno, ¿para qué? Porque pues la misma carga simbólica, como ya nos lo fueron exponiendo, pues nos da diferentes luces y diferentes condicionamientos en torno a lo que se patrimonializa. Se patrimonializa para habitar, para usar, para explotar. ¿Qué hacemos con el patrimonio? O sea, ¿para qué patrimonializamos? ¿Qué hacemos con el patrimonio? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su importancia? Ventajas y desventajas ya nos dijeron muchas, ¿no? Creo que el sentido crítico se va guardando, pero entonces, no sé, mi iniciativa sería hacer este pequeño recuento hacia atrás, porque creo que no para todo mundo que no esté inmerso en el tema, es evidente el para qué patrimonializar. Le quiero dar la palabra a Melina por un momento, que es la coordinadora de este PAPIME, para que también nos haga unos comentarios y después les parece que hagamos una serie de respuestas o de intercambio. Por Claro. favor, Melina. Muchas gracias, Karin. Bueno, nosotros estamos aquí, entonces es raro como verse en físico y en virtual, pero bueno, muchísimas gracias a todos los expositores. Ha sido muy interesante. Yo, como saben, yo estoy en el otro lado de las especializaciones, que este PAPIME es sobre las especializaciones. Y entonces a mí me surge oyéndoles una cosa que creo que de hecho tocaron los cuatro, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el tema de, pues, de la normatividad alrededor de la verdad,
¿no? O sea, la normatividad alrededor de qué es aquello que llamamos patrimonio, ¿no? ¿Qué es aquello que nombramos, categorizamos, conceptualizamos y normamos alrededor del patrimonio? Y digo, llevándolo un poco a mi molino, pues les preguntaría, ¿no? Justamente, ¿dónde se cruzan o qué tipos de verdades pueden ver, ¿no? En los distintos... pues en las distintas visiones del patrimonio. Creo que se asoman muchos tipos de verdades. Justo no hablo de la verdad científica, sino de distintos tipos de verdades, ¿no? Una de ellas puede ser la científica, pero me gustaría que a lo mejor exploraran un poquito en el turismo, por ejemplo, ¿no? Ahora con toda la nueva vertiente antiantropocénica, ¿no? Y con toda la idea de los derechos de todos los seres vivos, parece que también ahí, ¿no? Se meten un montón de cuestionamientos acerca de las cosas que damos por sentado. Y pues un poco en este siglo, que hace rato en otro foro Karin lo decía, ¿no? Pero que a lo mejor es el siglo de, de, de dar visión a los grupos minoritarios, y dentro de ellos a lo mejor entra mucho el tema patrimonial y las verdades, ¿no? Entonces yo metería nada más ese eje, tratando justo de transversalizar, porque creo que ya hay mucho para hablar, ¿no? Entonces, bueno, sería, y agradecerles de nuevo. ¿Quieren? Podemos pasar al tema del intercambio. ¿Les parece que lo hagamos así como en orden de participación? Primero Cecilia, después Daniela, Susana y Juan Manuel. No sin antes, pues, reiterar esta invitación a quienes nos acompañan acá en Zoom. Si quieren hacer algún comentario, pues levanten su manita y les abrimos el micrófono y la cámara, porque pues también el objetivo es ese, ¿no? Que intercambiemos, que dialoguemos y que pues se construya razonamiento colectivo. Y bueno, Cecilia, por favor. Bueno, pues sí, la verdad, muy interesante lo que todos, digamos, los que estamos en el tema de lo patrimonial, pues en realidad todo nos resuena, pues justo son preguntas que tendríamos que seguirnos haciendo. Y yo siempre considero que el tema de lo patrimonial es un tema que da para un montón, ¿no? Y algo que también me parece importante y siempre lo he considerado así, a mí me parece que el patrimonio es una categoría analítica, en realidad no es un concepto cerrado, al contrario, nos permite entender muchas cosas de la sociedad, de lo político, de la historia, de lo social, ¿no? Cuando alguien justo las pregunta sobre qué se patrimonializa o incluso qué es lo patrimonial, pues en realidad, digamos, como más allá de cuestionarnos, por supuesto que nos cuestionamos, pero entender qué es lo que ha sido patrimonializado a lo largo de muchísimo tiempo en este país, da cuenta del país que hemos tenido, ¿no? Da cuenta de dónde está puesto el valor, la historia, el valor de la memoria, el valor de los sujetos sociales, la utilización del patrimonio, en qué contexto, o sea, ha sido importante, ha sido valioso. Y me parece que un país como México, que es tan patrimonialista, digamos, bueno, pues es una ventana de exploración que nos permite, digamos, entenderlo como un fenómeno político, social, obviamente tiene que ver justo con lo legal, y en este sentido, por ejemplo, lo legal siempre ha jugado la ley de monumentos, zonas de monumentos, desde, digamos, sus primeras, digamos, apariciones antes de que fuera ley federal, siempre justamente pues, ha atendido el patrimonio y lo ha colocado en una especie de objeto como sacralizado. Y yo creo que esta posición de este objeto patrimonial, que es el que se protege, se inventaría y se pone, digamos, en funcionamiento toda la maquinaria del Estado, todo el peso del Estado sobre este valor y esta protección de lo patrimonial, de lo que vale a nivel social, a nivel científico, a nivel excepcional, más de nación, menos social, más de nación, ¿no? Desde la ley del 72, claro que es una ley que tiene una historia jurídica desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pues en realidad parecía justo que era lo intocable, ¿no? Y a mí me parece, yo siempre he considerado que pues la gente no es tonta en temas, por ejemplo, del urbano, que yo también trabajo mucho, pues muchas veces más vale a la gente decir es patrimonio urbano que decir es mi calle, en la que pasa todo el mundo, porque esta categoría, esta clasificación que ya se le imprime y que establece una relación específica en quien vive y en quien pasa y en quien tiene que diseñar una política sobre ese espacio, ya tiene una especie justo como de sello, ¿no? Entonces, meterlo a lo patrimonial, digamos, en teoría protege,
por supuesto, hace esto que dice que protege, lo saca de la cotidianidad, de la realidad cotidiana, del uso, digamos, que no se tiene una categorización distinta y se protege desde esta manera. O sea, el patrimonio es esto, no sale de la circulación de alguna manera, ¿no? Por eso esta crítica de lo museificado, porque el patrimonio hace esto, o sea, sale de la circulación social y también de, obviamente, la circulación de la venta y de la posible mercantilización, o sea, el patrimonio no se vende, ¿no? O sea, estas cosas, y eso hace, pues, que tenga un estatus distinto de relación social y política y, obviamente, legal. Ahora, la ley siempre ha jugado en este sentido, o sea, entre lo jurídico y lo científico. Digo, entre lo jurídico, por supuesto, que es ley, lo científico y lo ideológico. O sea, estamos ahí en el cruce, por eso es tan complicado para nosotros decir, claro, es que nuestro patrimonio, taca. No, bueno, es lo que dice la ley, taca. Sí, claro, porque la ley entre que genera una reflexión acerca de la ciencia, porque en teoría sí es un objeto de la ciencia, de la historia, ¿no? De lo paleontológico, de los restos, en términos de lo que habla Juan Manuel, pues a mí me parece que, claro, como todos estos elementos que están ahí, como los huesos, el petróleo, el agua, claro, son bienes de la nación, son recursos que están, digamos, protegidos por un discurso muy patrimonialista, ¿no? Y que en realidad son todo lo que es arqueológico, todo lo que está en el subsuelo, pues es de la nación. Ya luego lo histórico puede ser de la nación o puede ser particular, pero lo que está bajo el subsuelo es de la nación. Y es la primera ley de 1897 y luego la ley de zonas arqueológicas, lo primero que se protege. Digamos, esto no tiene ninguna discusión. Luego el patrimonio arqueológico va digamos, como cronológicamente teniendo menos protección, ¿no? Si ya es el patrimonio artístico del siglo XX, ya quién sabe, ¿no? Porque no tiene esta cosa de ser el patrimonio arqueológico de nuestros ancestros, luego el patrimonio histórico. Bueno, en ese sentido, esa es una verdad, es, digamos, el planteamiento de Melín, un poco como los discursos de verdad vienen desde la ley, vienen de la legislación, cruzados por lo científico y por lo ideológico, ¿no? Por el Estado, por lo que da, digamos, como veracidad de lo que importa, de las excepcionalidades. Y también ahora, justo que en el momento en el que hay una especie como de transformación de este Estado-nación, de este Estado de los 70 que se transforma, pues en realidad las verdades también son las verdades sociales. Ahora, a mí me parece que y regreso un poco, esta apertura, esta supuesta apertura del giro participativo hacia los temas de lo patrimonial es muy complicado porque no hay canales, digamos, de coadyuvancia o vinculación o vinculantes, como dicen, para, digamos, incorporar en la legislación. Y nos cansamos de leer ahora que la participación es uno, pero no hay canales para que realmente se lleven a cabo todo esto que está diciendo la gente que es patrimonializable para poder, digamos, estar dentro de un marco de la legal. Ahora, también hay una esquizofrenia, porque hay un montón de gente que no quiere que el Estado lo vea como patrimonial, porque ha habido un proceso de despojo de lo patrimonial, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, cómo las comunidades deciden qué poner, digamos, a disposición del turista, hablando como dice Daniela, hay la sociedad, las comunidades, digamos, en algunas comunidades, en realidad ponen a disposición lo turístico, lo vendible, ¿no? Como dice Prats, es nosotros de los otros, ¿no? Esto que nosotros hacemos, que suponemos que es lo nuestro, pero en realidad es más de los otros ya que lo nuestro, y hacemos una especie justo como de decantación de las cosas que no queremos que toquen y que ya no pasa por la idea de lo patrimonial, porque lo patrimonial en sí mismo ha estado expropiado, es un despojo, y lo patrimonial, cuando uno llega a la comunidad, no quiere que sea patrimonial, como dice Susi, es una categoría complicada, tiene un peso que no es operativa para hacer trabajo en campo. Tú cuando preguntas a la gente, ¿qué es lo patrimonial aquí? Te dice, no, pues vete a la catedral. Es que es un peso y lo que ha hecho el Estado, en lugar, digamos, de generar procesos de apropiación, es desapropiación. O sea, la gente ya no quiere tener patrimonios en sus localidades, a menos que las quiera defender, ¿no? Porque ya no hay manera y porque legaliza y porque en realidad defiende de este modo. Pero lo muy íntimo, lo muy cotidiano, esto que da sentido a la vida y a la reproducción de la vida, no es patrimonio. Eso no es patrimonio, por lo menos desde nuestra perspectiva. La gente lo cuida, lo protege y le da otra utilización. Entonces, lo que ha hecho el Estado es desapropiar a partir de los procesos del patrimonio del Estado, y las patrimonializaciones se hacen muy, digamos, en un contexto de acción, de organización social, con una utilidad muy específica, y es hacer visible ante el Estado que yo como grupo, como colectividad,
lo considero importante y me lo proteges bajo tu ley. Es decir, es como una categoría que pone a dialogar a unos sujetos sociales con una institución. Tú le dices patrimonio, bueno, eso es patrimonio. Esto que tú, o sea, pongámonos a hablar bajo códigos comunes del Estado. Desde mi punto de vista, es lo que yo he visto en trabajo de campo, que aún, digo, tengo trabajo con comunidades, en realidad son patrimonios que quedan, digamos, como ocultos, los patrimonios de los que habla de la reproducción de la vida, que ya no son estos patrimonios del Estado, pero cuando se patrimonializa algo, son códigos de conversación, ¿sí? Digamos, de diálogos. Y bueno, pues en realidad ahí le dejo para que los demás también puedan comentar lo que quieran. Buenísimo, Cecilia, gracias. Daniela, por favor. Sí, bueno, yo quisiera empezar con esta parte de la construcción de la verdad, sobre todo relacionado con el tema del turismo, porque me vino a la mente en trabajo de campo en Cuetzalan. Tenemos hay una gran variedad de danzas, pero bueno, la más famosa es la de los voladores, ¿no? Que se suben al palito. Bueno, esta danza en Cuetzalan es la cabecera municipal, un destino muy turístico. Esta danza se realiza de viernes a sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y hay muchas veces, ¿no? Se realiza, digamos, ya casi de manera sistemática. Y ahí están todos los turistas alrededor viendo, está muy padre, se divierten. Pero de pronto llega el día festivo, ¿no? El día de la festividad, donde esta danza deja de ser un espectáculo y se debe realizar por motivos rituales, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí hay una competencia o una crítica de gente o de grupos de danzantes que critican a estos otros danzantes que bailan o que realizan la danza como espectáculo para el turismo, casi que de manera cotidiana, ¿no? Bueno, y no dándole ese contenido ritual identitario de reproducción de la comunidad. Bueno, los danzantes de otras comunidades aledañas a Cuetzalan están muy enojados con los danzantes que sí danzan para los turistas, ¿no? Y aquí se juega justamente esta cuestión de cuál es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad de la danza? ¿Cuál es la verdad que se está manejando ahí? La gente, los danzantes que no son de Cuetzalan, eso no es verdadero, esa no es la verdadera danza, ¿no? Ahí sé que se está construyendo una narrativa y una verdad que es falsa, no están viendo una danza auténtica, básicamente. La cuestión de la autenticidad entra ahí mucho en juego. En cambio, en los otros pueblos, donde se hace la danza por motivos rituales, si eres turista puedes ir y lo puedes ver, pero tienes que mantener primero una distancia con respecto al ritual, no te puedes acercar demasiado, no puedes sacar fotos, no puedes... pero el turista que llega a ir a esos pueblos, a esas comunidades que están cerquita en realidad, suelen percibirse también como unos turistas más auténticos, o sea, se construyen a sí mismos como unos mejores turistas porque fueron capaces de apreciar la verdad de esa práctica, ¿no? O sea, la forma verdadera de esa práctica. Y aquí sí se pone, pues, en este balance, que es aquello a lo que nombramos patrimonio, como aquella parte auténtica, a la práctica, a la forma, ¿y qué parte de eso se involucra dentro del turismo? ¿Qué parte no se involucra dentro del turismo? Y bueno, esta danza sí está reconocida dentro del inventario de los patrimonios nacionales, ¿no? Entonces, justo aquí lo que quería destacar es que
Desde el turismo se están construyendo también narrativas que de pronto no corresponden tanto a, digamos, a los orígenes, digamos, a las verdades en las cuales esas cuestiones se fueron formuladas, pero que construyen una serie de verdades nuevas, ¿no? Y hay otro ejemplo en la zona hacia Totihuacán, está esta zona de nopales, las nopaleras. Para la gente de ahí, las nopaleras son patrimonio y te cuentan una narrativa sobre cómo esas nopaleras han sido cultivadas por años y años y años. Y un día, un amigo que hace investigación sobre la zona se encuentra el decreto de cuando se introdujo el nopal a la zona, para hacer que es del 80. Y entonces tú vas y no le puedes decir, no es cierto, tu verdad sobre tu patrimonio no es cierta, ¿no? Yo tengo un decreto, aquí la ley papelito dice que no es una práctica ancestral, ¿no? Entonces ahí, digamos que hay una suerte de narrativa sobre estos procesos y que la construcción de esa verdad no es que necesariamente tiene que corresponder a la realidad, sino a esa verdad que construimos y por la cual consideramos esos objetos importantes, ¿no? Importantes para quién o desde quién y en qué sentido. Claro que nadie le va a ir a decir a la comunidad teotihuacana que no tienen una práctica ancestral sobre el nopal. Es como... y bueno, justamente en el turismo, la verdad se traduce como en esa autenticidad, ¿no? Y como que mientras más auténtico vendes más, entonces hay que ir reproduciendo esa narrativa de lo auténtico, de lo original, de no ser repetido. Incluso esta cuestión de la danza, se enojan mucho porque hablan de los voladores de Papantla. Y entonces ellos así como de, pero si son de Cuetzalan también. Entonces, ¿a quién le pertenece, no? ¿A quién le pertenece esa práctica? También entra en juego en esas cuestiones. Y podríamos hacer reflexiones sobre esas construcciones de las narrativas en torno a un montón de objetos que de pronto uno también entra en el juego cuando va de turista, que dices, ay, me estás chamaqueando, ¿no? O sea, eso que me estás diciendo no te creo, al guía, o le empiezas a cuestionar. Digamos que más bien son como situaciones en donde podemos encontrar pues diferentes construcciones de lo verdad referido a la verdad, lo auténtico, ¿no? Esta cuestión que se genera. Y la otra cuestión, más bien es una duda, porque no soy como muy experta en la parte legislativa y con esto que nos contaba Juan Manuel, siempre pasa, o sea, no es cuestión únicamente del patrimonio, que lo que dice la ley de pronto no se corresponde con lo que en la práctica, o no se puede poner a cabo en la práctica porque no hay mecanismos para el funcionamiento, o porque no corresponde a lo que la gente hace, o no toma en cuenta diversas variedades de circunstancias que se podrían generar, ¿no? Y en torno a eso yo quería preguntar si estas leyes de monumentos y bienes material, no me acuerdo cómo va, de la que nos hablaste ahorita, que habla de la protección de los restos humanos. Museos y monumentos, Ley Federal de Museos y Monumentos Artísticos. Esa ley, si no me recuerdo, es de los 80s, ¿no? Sí, esa ley es la del está contemplada en la de 1972, en la Ley Orgánica del INAH. O sea, 72. ¿Y no ha sufrido modificaciones? O sea, que se ajusten a las nuevas realidades que plantea hacer el manejo del patrimonio de los restos humanos. Tiene muchas adiciones. Tiene muchas Hay un montón de adiciones que salen. Sí. Yo creo que Cecilia... Sí, bueno, lo paleontológico se incorpora después, ¿no? Lo paleontológico entra posteriormente, porque justo no se sabía qué hacer con estas cosas que surgían de debajo de la tierra, los restos fósiles, tal. Es el patrimonio paleontológico, que es el que entra al final, es el patrimonio paleontológico. Pero ese es de los 80, porque el primero es de los 70.
Pero Pero el además, o sea, seguro o sea, el avance de la ciencia va, o sea, en términos de encontrar más cosas, de cómo tratar esas cosas, o sea, se van modificando las maneras en las que se puede materializar o trabajar con este tipo de patrimonios, y la ley como que no va avanzando como a la par, o no hay una O sea, yo nada más comunicación, no sé cómo decirlo. nada más sobre eso, me parece importante porque, o sea, tú sabes, la ley federal dice, esta es la ley federal de monumentos, zona de monumentos del 72. Luego ha venido un montón de modificaciones. Sin embargo, toda esta ley, lo que dice la ley federal, digamos, es lo que está sobre, digamos, lo que tiene que ver con lo que legisla el Congreso, digamos, el Congreso Federal sobre monumentos. Sin embargo, lo que no está incorporado en esta ley puede quedar dentro de los congresos de los estados. Bien, acaba en el 21, acaba de publicar la ley de patrimonio, que no es de monumentos, sino de patrimonio, porque tienen, digamos, toda la nomenclatura más de tipo de la UNESCO, ¿no? Cultural, natural y biocultural. O sea, me parece que es interesante porque justamente incorpora ya este término que es lo biocultural, pues que la Ley Federal de Monumentos, pues en los 70, imagínense. Entonces, en realidad los congresos locales sí tienen posibilidad de avanzar con temas que están más actuales, dependiendo, digamos, como, o sea, de los estados, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Está muy vieja, se ha tenido que modificar, pero luego los estados sí pueden mover la ley y ampliarla. La ley, ahora hay una ley federal de protección de patrimonio cultural que tiene que ver con toda la problemática de los plagios, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la artesanía, los textiles, etcétera, del 22, o sea, de enero, febrero del 22. O sea, sí ha avanzado y ha visto un poco todos los problemas alrededor del tema patrimonio. Okay, bueno. Gracias. Bueno, es que antes va a hablar Susana, ¿no? Pero ahorita sí, yo diré algo sobre este asunto también. Buenísimo. La verdad es que este es el diálogo que esperábamos, ¿eh? Así que se interrumpieran y se aclararan cosas y se comentaran, porque pues eso es el diálogo, ¿no? Pero bueno, Susana, por favor, y después Juan Manuel. Gracias. Vale. Bueno, me avisan si me trabo porque mi internet andaba con fallando. Pero bueno, pues a mí me parece muy grande la pregunta de para qué patrimonializar. Yo más bien, bueno, podría responder para qué me sirve a mí como estudiosa de la ciudad, y pienso que me ha servido para, he encontrado en el patrimonio una brújula para entender cómo funcionan las nociones de pasado y de memoria, cómo funciona la construcción del espacio. Y me parece muy hermosa la imagen que describe Cecilia como del patrimonio y las cosas como subyacen a él, que lo sostienen desde lo local. Quienes están ahí, y hay que defenderlo, pero está ahí, ¿no? Detrás, y que no se mira. Esas cosas también me parecen maravillosas, y en ese sentido el patrimonio funciona como una guía, o como para entender más bien qué me dejaron a mí patrimonializado, ¿no? ¿Qué espacio estoy encontrando? Y bueno, la pregunta de la verdad me parece también fascinante porque pues sí, obviamente al hacer trabajo de campo, al hacer investigación, pues te encuentras con diferentes formas, incluso personas que no recuerdan lo que una está interesada preguntando, pero sí saben porque han visto fotografías, porque han visto reportajes, porque salió en la televisión, ¿no? Y personas que sí lo vivieron, o sus familiares lo vivieron, y les fue heredada esa memoria, y que tiene que ver con el habitar, ¿no? Yo encontraría, no sé si una verdad, o sea, como mayor que otra, pero sí la verdad del habitar el espacio y habitar la memoria. O sea, sí es una cosa corporal. Y de ahí también encuentro que nosotras y nosotros como gestoras culturales que estamos en el campo, pues también tenemos injerencia, también estamos viviendo los conflictos y las narrativas, y también tomamos decisiones. Y también hay que ser humildes, pero, o sea, justo también ser humildes y decir que estamos nosotras estando ahí poniendo el cuerpo,
y tomando, pues no necesariamente partido, pero sí que nos atraviesa y desde nuestro hacer o nuestro estudiar estamos hablando de nuestra experiencia corporal. Y bueno, pues eso yo considero que habría que platicarlo, o sea, que hablarlo, cuál es, pues no nuestra verdad, pero sí cómo nos atraviesa, ¿no? Haciendo gestión y bueno, siendo de alguna forma conmovidas por las personas con quienes trabajamos. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Juan Manuel, por favor. Muchas gracias. A ver, voy primero con esta de Cecilia estaba hablando hace un rato antes de la ley del 72, en 1890 y me parece que 4, 96, 98. Pero, 97, es la de 1897. Sí, no, sí o sea, ya hay un antecedente fuerte que creo que responde a una lógica. Hablando del por qué patrimonio y por qué patrimonializar, yo creo que hay dos que están muy claras y una que es más turbia. Las dos claras las voy a pasar rápido. Pues hay el patrimonio te ayuda a protegerte contra el expolio. Si estás en un país subdesarrollado que tiene una historia que está llena de monumentos como o sea, Egipto tiene el mismo problema. Una vez que te vuelves independiente tienes que decir, a ver, les voy a firmar aquí que esto es mío. Por eso lo que decía y claro, y el petróleo y el subsuelo y claro, si vives en un país en donde pueden ir en un momento, la intención es ir y seguir con la lógica colonial. O sea, hay que hablar mucho de colonial cuando hablas de este problema, ¿no? Pero vivimos inmersos durante siglos en una lógica colonial. Se crea un país que tiene, digamos, tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene objetivos de no ser una colonia. Eso, sí, yo creo que a todo el mundo nos queda claro cómo tienes que luchar contra eso, incluso después de tus declaraciones de independencia. O sea, esos países tienen, el objetivo es su expolio. ¿Y para qué sirve el patrimonio? Primero que nada, para la protección. Y yo creo que cuando uno ve esa ley y la del 70, o sea, es que creo que el proyecto, y luego, bueno, perdón, luego está la construcción de la identidad. Un país que recién genera, en 1900, si uno ve a Manuel Gamio forjando patria, los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez, y luego te vas hasta el México profundo de Bonfil y tal, pues tenemos que construir una identidad que no sea la identidad de la colonia. Y para esa identidad, pues te haces del patrimonio y sobre todo volteas a ver el pasado, que ese es un problema luego fuerte. No siempre, sí creo que cuando fomentas la identidad histórica, construyes cultura, pero cuando fomentas la identidad histórica, también capturas la identidad en una cápsula de nostalgia, que ha servido mucho en este país para decirle a la gente de hoy, lo que es patrimoniable es como eras antes, no sé cómo decirlo, que es muy fuerte, porque ahí ya estás controlando la identidad de la gente desde el Estado. Entonces, a mí me parece que el proyecto postrevolucionario fue un proyecto en el que se trataba de generar identidad y esa identidad, y se trataba de proteger del futuro expolio, guerras de intervenciones, guerras de, ¿no? Me parece que ahí estás evitando el saqueo y construyendo identidad, porque el saqueo es antiguo y la identidad nueva. Pero luego, ahí por los 70, es que como crecimos en la colonia, luego la colonia se volvió interna, ¿no? O esa es la sensación que podemos tener muchas veces. Y entonces hay una ley para, pues, el expolio interno, para el problema interno. Y creo que eso sigue siendo eficaz hasta la fecha. O sea, si ahorita mismo no hubiera una identidad federal que protege y regula el patrimonio con gente que puede jalar a su rancho, ya has visto, ¿no? Desviar la presa, el agua de la presa, pues lo que sería de todos esos lugares. Entonces, tiene esas razones, creo que tiene esas razones. Luego,
creo que el primer tránsito hacia el desarrollo es deshacernos de nuestro propio colonialismo, o sea, nuestro propio colonialismo, de nuestro ya propio colonialismo. Y ahí sí creo que hay una parte del patrimonio que me parece, yo no soy experto como ustedes en eso, para nada. Ya vieron, yo me dedico sobre todo uso esa ley para cosas como las que acabo de decir. Pero luego el patrimonio que reivindica la identidad antigua, que reivindica un pasado glorioso. Yo creo que lo decía muy bien Daniela, ¿no? También cuando hablaba es que lo de Daniela y luego Susana justamente hablando de otro tipo de patrimonialidad, pero hay un patrimonio en el que regulan la posibilidad de tu futuro desde tu conciencia histórica. Es el patrimonio como artesanal, o sea, un patrimonio que te ata a una historia que te constriñe mucho, en donde grupos contemporáneos de personas o de comitiva social, de contingentes sociales y tal, tienen que atar siempre las cosas a conceptos generados en un México revolucionario que construía identidad, cuando lo que hoy tenemos pues será todo menos eso, porque yo digo, me acuerdo que Carlos García Mora y Andrés Medina, en su libro ese de la quiebra de la antropología, la quiebra política de la antropología mexicana, dijeron, pues había un custodio del patrimonio que creció firmemente, se parece al Hotel de México aquello, ¿no? Que quedó así en ruinas, crece hasta que en los 80, con la entrada del materialismo histórico en las academias y tal, es que la gente que está custodiando el patrimonio cuestiona su identidad con el Estado, y Carlos Lomnitz lo dice muy bien. La escuela de antropología estaba en el museo más importante de México y luego la mandaron al más frío de los funcionalismos que te puedas imaginar, ¿no? O sea, dijeron, ya no quieres estar en el Estado, no hay problema. Y yo creo que eso es una ventaja, porque creo que hoy en día se tiene que construir desde afuera, más desde la academia, más que desde afuera, que desde adentro. Estuvo muy bien la construcción patrimonial del Estado, pero a tu asunto de la verdad, y lo incluyo con con todo, ¿eh? O sea, si le encargas si la memoria histórica es encargada al Estado, pues el Estado va a construir la memoria histórica, ¿no? Si decimos, tú tienes, como siempre has tenido, la obligación, o sea, cuando generamos ese tipo de Estado paternalista, ¿no? Tú tienes la obligación de llegar a la verdad, te va a decir, con todo gusto, dame. Creo que eso se tiene que construir justo desde lo contemporáneo, desde lo que consideramos legítimo en términos identitarios, pero con un concepto de patrimonio que rompa. Y esto es lo último importante que creo que voy a decir, un concepto de patrimonio contemporáneo que verdaderamente reinvente y rompa la inercia de la posibilidad de la nostalgia, digamos, exaltada como posibilidad de identidad en términos patrimoniales. No sé si fui a lo mejor medio revuelto, pero ahí salió algo, ¿no? Ahí hay algo. No, buenísimo. Pues ya tenemos el tiempo encima. Yo les agradezco muchísimo sus participaciones y bueno, creo que la moraleja o la conclusión del foro, si todos están de acuerdo, es que el patrimonio es necesario para construir la identidad, para construir la historia, para construir la memoria, para habitar los espacios, para construir los espacios, pero también es algo que es disputable y que está en permanente disputa y está marcado dentro de esa disputa por lógicas que le son internas, que le son externas, sobre todo las lógicas económicas, pero que son lógicas que atraviesan también las necesidades humanas actuales, ¿no? A veces se Karen, patrimonializa para explotar. Sí, adelante. no, solo y herramienta de defensa mientras exista el colonialismo, o el Claro. postcolonialismo, o el neocolonialismo. Es herramienta de defensa mientras exista afuera o adentro esa actitud. Perdón. Buenísimo, eso me gusta. Con eso, es más, cerramos con esto. Es una defensa frente al colonialismo. A menos